40% de los pacientes con sarcoma pueden sufrir recaídas de la enfermedad. Y esas recaídas sobre todo ocurren a distancia, en forma de metástasis, sobre todo en aquellos pacientes que se manejan de manera adecuada quirúrgicamente. En el caso de pacientes operados en centros con experiencia, la tasa de recaídas locales no debe superar el 10% y los pacientes de lo que sufren es de metástasis a distancia. Clásicamente hemos definido unos factores de riesgo clínicos que definen los pacientes de alto riesgo. El grado histológico es el más importante, el que tiene más peso, pero también el tamaño de las lesiones. Cuanto mayor es un sarcoma, ponemos la línea de corte en 5 centímetros, pero cuanto mayor es un sarcoma, más riesgo tiene. Y la localización en profundidad subfascial también es un factor que se ha relacionado con un mayor riesgo de recaída. Hay varios nomogramas que se han desarrollado a lo largo de los años. Aquí viene a la izquierda el del Memorial y a la derecha la herramienta desarrollada por el grupo italiano, que tiene una aplicación que se puede descargar en el móvil, que es Circulator. Y estos nomogramas nos ayudan a evaluar el riesgo que tiene el paciente que tenemos delante de sufrir una recaída de la enfermedad, es decir, nos ayudan a tomar decisiones clínicas. Hemos de alguna manera arbitrariamente definido que los pacientes que tienen un riesgo de mortalidad por el sarcoma de más de un 40% es aquella población que denominamos de alto riesgo. Y por lo tanto, en aquellos pacientes de alto riesgo podemos pensar en administrar un tratamiento perioperatorio con varios objetivos. El primero y el más importante, reducir el riesgo de que ese paciente sufra una recaída de la enfermedad. Y para ese objetivo nos es útil tanto el tratamiento preoperatorio como el postoperatorio. Pero hay otra serie de ventajas que el tratamiento administrado antes de la cirugía nos puede brindar. Por ejemplo, ya lo veremos más adelante en las diapositivas, reducir el impacto de una resección marginal, una resección microscópicamente positiva, disminuir el tamaño del tumor para facilitar una cirugía o brindarnos alguna información biológica sobre el comportamiento del tumor. Para el primer objetivo, las dos cosas más importantes, y lo repetiré varias veces, son seleccionar la adecuada población y seleccionar el adecuado régimen de tratamiento. Por lo tanto, empezamos ese que les decía antes, paseo histórico por la historia del tratamiento perioperatorio en los sarcomas de partes blandas. Los primeros estudios que se hicieron en los años 70 y en los años 80 eran todos estudios pequeños, con una población altamente heterogénea, con esquemas de tratamiento, algunos en monoterapia, otros en combinación, utilizando pues las drogas que existían en ese momento, fundamentalmente antraciclinas alquilantes y la dacarbacina también. A finales de los años 90 se publicó este primer metaanálisis en el que se incluyeron todos esos estudios antiguos y, como ven, muchos de los estudios testaban doxorubicina en monoterapia, algunos ifosfamida en monoterapia sin doxorubicina, y la selección de los pacientes era muy limitada. Había pacientes que se habían incluido pacientes con sarcomas viscerales, retroperitoneo, unas localizaciones que ahora sabemos que probablemente no se benefician tanto del tratamiento perioperatorio o no tenemos demostración de que se beneficien del tratamiento perioperatorio. A pesar de todas esas limitaciones en cuanto a régimen y en cuanto a selección de los pacientes, se vio en este metaanálisis un cierto beneficio en términos de supervivencia libre de recaída en algunos pacientes, es decir, que a pesar de que eran estudios mal definidos, mal diseñados y con una mala selección, había un cierto, probablemente, beneficio del tratamiento ya en esos primeros estudios. Este estudio, que para nosotros es muy importante, es el primer estudio del Italian Sarcoma Group, es muy importante porque fue el primer estudio que seleccionó adecuadamente tanto el régimen de tratamiento como los pacientes. En este ensayo solo podían incluirse pacientes con tumores de alto riesgo, más de 5 centímetros, localización profunda, por tanto, población de alto riesgo, y el tratamiento administrado consistía en altas dosis de antraciclinas e ifosfamida. En este estudio se comparó administrar 5 ciclos de tratamiento adyuvante versus el seguimiento, que en aquel momento sería lo estándar. Y este estudio se cerró de manera prematura porque en el análisis intermedio se observó una ventaja estadísticamente significativa para el brazo experimental
Y por eso, como no sé si lo llegan a ver, pero se incluyeron poco más de 100 pacientes. Y con poco más de 100 pacientes se vieron diferencias estadísticamente significativas en supervivencia global. Esas diferencias, con un seguimiento más prolongado, se diluyeron, pero probablemente porque solo se incluyeron los ensayos clínicos en cáncer de mama que demuestran beneficio de la hormonoterapia, incluyen miles de pacientes. Aquí se incluyeron 104 pacientes o 103, o sea, nada que ver en cuanto a números. Y este estudio ya demostró una cierta ventaja de en torno al 10-20% de la administración de quimioterapia adyuvante en este caso. En 2008 se publicó este segundo metaanálisis, creo que me he pasado una slide, ahí está. Un segundo metaanálisis en el que ya se incluyeron estos ensayos más modernos con esquemas de combinación de antraciclinas e ifosfamida. Y en este estudio ya se sugería que aquellos pacientes que recibían combinaciones de antraciclinas y de ifosfamida sí que tenían un beneficio estadísticamente significativo en supervivencia global, que estaba probablemente en torno a un 10%. Respecto a la duración de ese tratamiento perioperatorio y a la tempística de ese tratamiento perioperatorio, el ensayo Hayes para nosotros era el Hayes 8, que es el primer ensayo en el que Hayes colaboró con el Italian Sarcoma Group, comparó qué ocurría con los pacientes si recibían 3 ciclos versus recibir 3 ciclos preoperatorios y 2 ciclos en el ámbito adyuvante. Y lo que concluyó este estudio era que 3 ciclos no eran inferiores a 5 ciclos. Además, se vio que el brazo de pacientes con 5 ciclos, muchos pacientes no llegaban a recibir el tratamiento completo por un tema de tolerancia. Por lo tanto, este estudio concluyó que era razonable y no era inferior administrar 3 ciclos de tratamiento preoperatorio en lugar de el estándar hasta aquel momento era 5. Bueno, el estándar en los países en los que se confiaba en la neoadyuvancia, que consistía en 5 ciclos. Sí que es cierto, y también este estudio lo que demostró fue que hacer la quimio y la radio preoperatoria concomitante era posible. Y aunque es cierto que daba algo más de trombocitopenia, también fue una prueba de concepto de que eso era posible. Y de manera interesante, este estudio reproducía las curvas de supervivencia del estudio previo de Frustacci, dando cierta consistencia también a los resultados. Antes les he dicho al principio que otro de los beneficios de administrar el tratamiento en el ámbito preoperatorio es hacer que el impacto de las resecciones marginales sea menor. Y esto es uno de los resultados que se obtuvieron de analizar precisamente el estudio del que acabamos de hablar, y se observó que aquellos pacientes que habían recibido tratamiento con quimio-radio preoperatoria y posteriormente habían tenido una resección con margen afecto, se comportaban igual que los pacientes que habían tenido una resección completa. Y esto abrió las puertas a otra indicación del tratamiento preoperatorio o a otra selección de los pacientes, que son aquellos pacientes en los que ya se prevé que la resección va a ser marginal, porque tienen una relación con estructuras vitales o por el tamaño de la lesión. En esos pacientes, hacer el tratamiento preoperatorio puede ser ventajoso. En Europa siempre ha habido un gran debate, hasta hace muy poco, respecto a las ventajas del tratamiento preoperatorio. Y los non-believers en el tratamiento perioperatorio se basaban fundamentalmente en los resultados del estudio de la ORTC, un estudio en el que se testó la quimioterapia adyuvante, y ahora veremos a continuación cuáles son las debilidades. Este estudio no fue capaz de demostrar un beneficio ni en supervivencia libre de recaída ni en supervivencia global en los pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante frente a los que nada más hicieron seguimiento. Pero un estudio que, aunque fue desarrollado ya en el siglo XXI, tenía muchas limitaciones respecto a la selección tanto del esquema de tratamiento como de los pacientes. En torno a la mitad de los pacientes incluidos en este estudio tenían tumores de bajo grado o de grado intermedio, 20% de los pacientes sarcomas viscerales, y además no se seleccionó por ningún subtipo histológico, y la ifosfamida iba a 5 gramos, es decir, ni el mejor esquema ni la mejor población. Cuando los resultados de este estudio se revisitaron en base a
la clasificación de Circulator, lo que confirmamos nuestras sospechas era que casi el 60% de los pacientes sí eran pacientes de alto riesgo, pero un 40% de los pacientes incluidos en este estudio no hubieran cumplido criterios de haber recibido neoadjuvancia. Y si se fijan en las curvas, en esa población de riesgo bajo, riesgo intermedio, efectivamente no hay un beneficio de la quimioterapia, pero en la población de verdaderamente alto riesgo las curvas claramente se separaban. Es decir, este estudio hubiera sido positivo si la selección de los pacientes hubiera sido adecuada, incluso sin un adecuado régimen de ifosfamida. El siguiente paso fue, si ya sabemos que ifosfamida y epirubicina aportan un beneficio de supervivencia global en pacientes seleccionados, ¿podemos pensar en otros esquemas? ¿Hay algún otro esquema que pudiera ser superior a al esquema clásico? Pues este estudio, para esa pregunta, fue un estudio negativo porque el estudio no fue capaz de demostrar un beneficio de los regímenes dirigidos por histotipo frente a ifosfamida y epirubicina. Pero fue un estudio también muy importante que convenció a mucha gente del beneficio de la quimioterapia perioperatoria porque se confirmaron los beneficios de supervivencia global en aquellos pacientes que habían recibido ifosfamida y epirubicina frente a otra quimioterapia, es decir, no frente a seguimiento, sino frente a otra quimioterapia. Y ese beneficio de supervivencia global probablemente estaba en torno a un 10%. Cuando se analizaron estos datos en función del nomograma de riesgo, lo que confirmamos una vez más fue que los pacientes que realmente se beneficiaban de la quimioterapia eran aquellos que tenían criterios de alto riesgo para fallecer por el sarcoma. Por lo tanto, de nuevo, la selección de los pacientes es crítica. Una de las preguntas que se ha contestado más recientemente respecto a este estudio fue, en concreto, en la población de liposarcoma mixoide, que fue el único subgrupo que en el tercer análisis intermedio no mostraba ventajas de epirubicina y fosfamida. Los resultados que se presentaron el año pasado en ASCO, el doctor Gronchi, que están a punto de publicarse, mostraron que los pacientes que recibieron trabectedina no vivieron menos tiempo que los pacientes que recibieron ifosfamida y epirubicina. Por lo tanto, en esta población, la trabectedina quizá podría ser una alternativa. Por lo tanto, a día de hoy, la epirubicina y fosfamida es el estándar de tratamiento, 3 ciclos es el estándar y en los pacientes con liposarcomas mixoides de alto riesgo, la trabectedina quizá podría ser una alternativa. Curvas de supervivencia iguales en los 3 ensayos realizados. Muy rápidamente, otras ventajas de la quimioterapia neoadyuvante podrían ser conseguir una disminución tumoral que permitiera una resección más fácil para en algunos pacientes con tumores muy grandes, o tener datos biológicos de cómo se ha comportado este tratamiento, este sarcoma de este paciente en respuesta a la quimioterapia. Con toda esta evidencia, las últimas guías de práctica clínica han cambiado el wording respecto a las recomendaciones de la quimioterapia perioperatoria. Y aunque las previas decían que no era un estándar, en la última edición de las guías ESMO se habla de, en pacientes con alto riesgo de fallecer por un sarcoma, hay que discutir la posibilidad de administrar un tratamiento perioperatorio. Y esta recomendación la hemos incluido también en las guías SELNET. Como conclusiones, el tratamiento perioperatorio con 3 ciclos de dosis plenas de antraciclina y fosfamida en pacientes de alto riesgo con subtipos histológicos sensibles a la quimioterapia y localizados en extremidad o en pared torácica, o sea, en pared de tronco, probablemente benefician a los pacientes en torno a un 10% más de supervivencia global a 5 años. En aquellos pacientes en los que se prevea una resección marginal, este tratamiento se ha de dar en el ámbito preoperatorio y posiblemente también dar la quimioterapia neoadyuvante nos ayuda a comprender cuál es el comportamiento biológico de esa enfermedad. Por lo tanto, con esto he acabado. Me he pasado 14 segundos. Gracias. So, thank you, Nadia. We have time for 2 questions because every topic is different. Maybe from the audience, we can launch some comments or questions. Yeah? Thomas? Nadia.
No? Thank you. Nadia, you're talking about the 3 cycles versus 5 cycles in the neoadjuvant setting. But what do you do in your daily practice with those patients with very good response and without toxicity? Do you stop in the 3 cycles or continue 5, 6 maybe? The thing is, the evidence we have regarding the benefit is that the survival is not better in those patients prolonging chemotherapy, even if it's well tolerated. So we used to stop after 3 cycles. If the patient has tolerated them, good for them, but we don't tend to prolong. It is true that in other countries, for example, in the UK, in certain patients, for example, synovial sarcoma patients, they tend to prolong the chemotherapy, but we don't really have a prospective evidence that this is better. Okay. So. Gisela. Sí, quería preguntarle a Nadia respecto a la selección de los pacientes en neoadjuvancia, ¿en quiénes haría quimio-radioterapia concurrente como fue presentado en ASCO este año? No te entendí. ¿A qué pacientes les haríamos quimio-radio? ¿Qué pacientes seleccionaría para concurrencia? Pues es una cosa eso es algo que discutimos en nuestro comité y generalmente en aquellos pacientes en los que hay, por ejemplo, cercanía de estructuras vasculares que sabemos que van a tener resecciones marginales, hueco poplíteo, raíz de miembros, ahí tendemos a hacer quimio-radio-pre. También somos más proactivos con añadir la radio preoperatoria en subtipos sensibles a la radioterapia, liposarcoma mixoide, mixofibrosarcoma, por ejemplo. Nuestra experiencia de la concurrencia es buena. No hay generalmente más complicaciones de la cicatrización, que es lo que más les preocupa a los cirujanos. Haciéndolo con una adecuada tempística no tiene por qué ser peor y hay que tener un poco más de cuidado con la toxicidad hematológica, eso sí. La última cuestión. Sí. En relación un poco a las dos preguntas. Un paciente, por ejemplo, que tiene buena tolerancia a la quimio neoadyuvante, que hizo 3 ciclos, pero que no tuvo gran respuesta del tumor, ¿le agregarías, en vez de más quimio, quizás una radioterapia para ver mayor respuesta y resecabilidad? Dices, tras 3 ciclos de quimioterapia, hacer luego secuencial la radio antes de la cirugía. La probabilidad de que un paciente con un sarcoma de partes blandas de alto riesgo responda, o sea, obtenga una respuesta parcial, RECIST, con quimio o radio o quimio-radio preoperatoria es en torno a un 10-15%. Con lo cual, tampoco es el objetivo principal de hacer un tratamiento perioperatorio. El objetivo principal es reducir el riesgo sistémico. Si tú tienes un paciente con un alto riesgo sistémico al cual le has dado tratamiento sistémico, pero después vas a retrasar el tratamiento local definitivo por lo menos 3 meses más porque estás haciendo la radioterapia secuencial, tengo mis dudas de que ese paciente se vaya a beneficiar de una resección más sencilla y estás posponiendo mucho el tratamiento definitivo. Entonces, obviamente es algo individualizado que hay que discutirlo en el comité y habrá pacientes en los que eso pueda ser una opción si la alternativa es tener que hacer una resección con una amputación, por ejemplo, en pacientes con una resección límite, pero tendría mis dudas de que esa fuera... O sea, si un paciente no es resecable, no es resecable. Y si un paciente es resecable, no creo que se vaya a beneficiar de hacer secuencialmente el tratamiento cuando no hemos tenido un gran beneficio. No sé si me he explicado. Sí, perfecto. Creo Gracias. que sí. Muchas gracias. Vamos al siguiente ponente, es el doctor Mauricio Marchesini y estará a cargo de la charla Is there a radiologist with the eyes of a pathologist in sarcoma images? Hola, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo soy radiólogo, ¿sí? En una breve charla vamos a intentar responder esta pregunta. Más allá de ser radiólogo, no es una charla donde vamos a mostrar imágenes, sino donde vamos a tratar de estos 3 sistemas de clasificación, cómo en imágenes los utilizamos o no en lo que son las imágenes de los sarcomas. Bueno,
como dijo la doctora, los sarcomas sí representan un grupo heterogéneo de neoplasias con una gran variedad de subtipos histológicos. Ya sabrán sí, que la mayoría de los tumores malignos sí ocurren en la edad pediátrica. En cuanto a la importancia de la radiología y del estudio de imágenes en estos sarcomas, vamos a tratar de decir que el punto importante es que cuando ustedes trabajan, digamos, de manera conjunta, lo ideal sería que el radiólogo con el que trabajan esté, digamos, en conocimiento con los últimos desarrollos que existen en imágenes, ¿sí? Para ver si después de las neoadyuvancias o de las cirugías existe alguna recidiva, ¿sí? O existe alguna disminución en el caso de la neoadyuvancia. Bueno, la Organización Mundial de la Salud divide a los tumores de partes blandas en 11 categorías. Esto es rápido. Tenemos los benignos, ¿sí? Que no son los que recidivan, los intermedios localmente agresivos, ¿sí? Pero que no metastizan, los que raramente metastizan y los que son malignos con un alto riesgo de metástasis. Ahora bien, desde el punto de vista de las imágenes, nosotros acá no tenemos mucho por hacer porque es una clasificación que se basa en un comportamiento biológico. Ahora, ustedes o nosotros, digamos, cuando estamos ante una lesión de partes blandas, lo que nos planteamos es, bueno, ¿qué método utilizamos? ¿Sí? Los 4 grandes métodos sabemos que son radiografía simple, ecografía, tomografía y sobre todo, obviamente, por la gran discriminación tisular, ¿sí? En los sarcomas, la resonancia magnética, ¿sí? En su conjunto, estos métodos de imágenes nos van a permitir, ¿sí? Descartar algunas pseudolesiones, ¿sí? O pseudoneoplasias, como pueden ser abscesos o hematomas. Y una vez ¿sí? que ya hemos descartado esas pseudoneoplasias, con el conjunto tanto de la TC como de la resonancia, nosotros los radiólogos podemos hacer alguna lista de diagnósticos diferenciales posibles y a veces incluso hasta diagnósticos casi únicos o dos, juntando todas las características. Algo importante que si bien parece que cuando hablamos de tumores de partes blandas uno se centra el estudio de las imágenes solamente en la resonancia, es importante no perder de entrada tener una radiografía, porque la radiografía en diferentes ocasiones puede darnos algunos tipos de características, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene calcificaciones, cuando hay un aumento de la transparencia en esos tejidos blandos en la radiografía, puede sugerir la presencia de grasa y a veces de los cambios asociados, ¿sí? De la reacción perióstica que pudiera tener algún hueso adyacente. La ecografía. Bueno, la ecografía saben que es un tema controversial, ¿sí? Obviamente está delimitada para aquellas lesiones que son superficiales y tiene que ser realizada por algún médico radiólogo con una vasta experiencia en lesiones tumorales, porque si no, en general, la mayoría de los tumores son heterogéneos y no tienen, a diferencia de la resonancia, características que nos permitan distinguirlos y dar algún posible diagnóstico. La realidad y mi experiencia es que cuando me toca en consultorio algún tumor de partes blandas, siempre en ecografía, en el consultorio de ecografía, siempre indico la caracterización con resonancia con contraste. La TC, bueno, sabemos que tiene menor discriminación tisular, por lo cual en general en los sarcomas se reserva para las localizaciones de cabeza, cuello y retroperitoneo. Y acá, bueno, siempre repitiendo entonces que la resonancia es el gold estándar, ¿sí? Con contraste. Y ahora vamos a ver un poco, después de esta introducción, si podemos responder a la pregunta si nosotros podemos llegar a tener el ojo parecido a un patólogo. Con el conjunto de las imágenes lo que nosotros hacemos es básicamente diferenciar si tenemos calcificaciones, sobre todo si tenemos grasa, ¿sí? Si tenemos realce con el contraste, y dentro de los tumores, ¿sí? Que son varias lipomas o lipomas atípicos que le decimos nosotros. Con la resonancia nosotros ya casi cerramos los subtipos de diagnósticos en tumores que nosotros decimos de estirpe adiposo, ¿no? Después el patólogo, digamos, es quien termina de certificar.
¿cuál es importante? Sabrán que hay diferentes secuencias en resonancia. Bueno, básicamente la señal en T2, ¿sí? Aquellas secuencias que son bajas señal en T2, ¿sí? Vamos a estar hablando de que son lesiones fibrosas, ¿sí? O que podrían ya ser, como en el caso de que tenga algunas calcificaciones, como en cáscara de huevo, la miositis osificante, digamos, lo que hace descartarnos, ¿sí? La presencia de sarcomas y a veces incluso evitar biopsias innecesarias, ¿no? Y sobre todo en las miositis osificantes, que ya si habrán visto alguna resonancia, son en estadios tempranos lesiones heterogéneas, grandes, ¿sí? Intramusculares o intermusculares, que varias veces pueden confundirse con un sarcoma, y acá es donde la utilidad de los métodos complementarios, la RX o la TC, es fundamental, ¿sí? Para evitar a veces ir a una biopsia que sería innecesaria y solo con controles evolutivos de las miositis osificantes. Y bueno, después tenemos las lesiones que brillan en T2, ¿sí? Donde van a tener las lesiones que tienen un contenido mixoide, ¿sí? O aquellas que son predominantemente quísticas, u otras como diferentes tipos de sinoviosarcomas. Bueno, fíjense que en realidad lo que podemos decir con imágenes no es mucho, ¿sí? Acá tenemos lesiones que brillan, esas son secuencias T2 puras, las de arriba, y las de abajo son secuencias T2 con supresión grasa, ¿sí? Las lesiones heterogéneas, ¿sí? Nosotros cuando tenemos una lesión profunda, como decía la doctora, de más de 5 centímetros, ¿sí? Heterogénea, bueno, planteamos, por lo menos debemos plantear en el informe que podemos estar ante la presencia de algún tipo de sarcoma de partes blandas. La cirugía es el principal tratamiento, ¿no? de estos sarcomas. Ahora bien, digamos, con los avances en las terapéuticas, de adyuvancia y eso, el diagnóstico por imágenes a veces es utilizado precisamente para ver si existe algún tipo de recidiva o de respuesta al tratamiento. Entonces, vamos a mencionar brevemente de qué se trata el RECIST, de qué se trata el CHOI. El RECIST especifica, digamos, sobre todo se centra en lo que es la reducción del tumor, ¿sí? Del tamaño, ¿sí? De diferentes maneras lo estudia, en una lesión única o en lesiones dianas, sumando los diámetros, y en la reducción de los ganglios linfáticos. Es un sistema que, según la respuesta, podemos tener diferente, como tenemos ahí, una respuesta completa, parcial, o una enfermedad progresiva o una enfermedad estable. Ahora bien, hay algunas controversias en cuanto a este sistema de clasificación no solo para los tumores de partes blandas, sino en general. El límite que establece, ¿no? Que es el límite del 30% en la reducción del tamaño, es un límite arbitrario, por lo cual sigue siendo controvertido. Múltiples estudios no han logrado demostrar una asociación entre la respuesta, ¿sí? Definida por estos criterios y los resultados clínicos. Tampoco se observó una asociación en el pronóstico, ¿sí? Y el grado de reducción según los criterios de RECIST. Esto hace, ¿sí? Las necesidades de tratar de, con los avances, ir encontrando diferentes métricas radiológicas que nos permitan evaluar una respuesta sobre todo a la neoadjuvancia. La diferencia de CHOI, además del tamaño, lo que va a hacer es va a medir la densidad, ¿sí? O sea, la concentración del contraste. La disminución del tumor, en este caso, lo va a considerar una respuesta cuando es mayor o igual al 10%, y en cuanto a la atenuación del contraste, cuando va a ser mayor o igual al 15%, obviamente con respecto al estudio inicial. Ustedes estarán bastante familiarizados con los que es PET, ¿sí? Aunque la resonancia es el gold estándar para los estudios de sarcoma de partes blandas, el PET es una herramienta útil, sobre todo para evaluar el tratamiento en estos pacientes. Existen los criterios a partir del PET, ¿no? del uso del PET, que son el PERSIST, que no usa el SUV, sino es el SUL, que es un índice corregido por la masa corporal, y también, digamos, lo que tiene en cuenta es entonces la disminución del tamaño y del SUL. Es mejor o es más específico o es de más utilidad incluso que el RECIST y que el CHOI, porque estamos hablando en este caso no solamente de tamaño, sino de la viabilidad de la lesión. Bueno, hay algunas técnicas avanzadas, puse dos nada más, ¿sí? Que conocemos dentro de lo que es imágenes.
Saben que la difusión ofrece una información sobre la cantidad de células que puede tener, ¿sí? Y la otra es la perfusión, ¿sí? Que es mediante la inyección de contraste, ¿sí? De manera dinámica. Lo que evalúa son las diferentes curvas, ¿sí? De realce y captación y de lavado. La resonancia dinámica es una herramienta entonces que permite estimar, ¿sí? La respuesta a la quimioterapia según el análisis de estas curvas. Bueno, conclusión rápido. La realidad que la respuesta a la pregunta es que no tenemos los mismos ojos que un patólogo. Que podemos, sí, sobre todo en Ateneos Conjuntos, yo trabajo en el Hospital Italiano, es un centro de derivación de tumores óseos y de partes blandas, donde todas las semanas nos juntamos. En mi caso, digamos, bueno, en el caso del hospital no usamos ningún tipo de criterios, ¿sí? Para la clasificación de los sarcomas, sino que, como dice ahí la última parte, es una evaluación de manera conjunta, en donde estamos los radiólogos, los traumatólogos, el patólogo, ¿sí? La gente de radioterapia. Vimos entonces que el RECIST tiene algunas limitaciones, como pueden ser, digamos, si el RECIST se basa en la disminución del tamaño, hay algunos tumores que después de la neoadjuvancia, la necrosis tumoral, ante las imágenes nosotros vamos a observar un aumento del tamaño, por eso es que en algunos casos el RECIST es controvertido. Y bueno, y a medida, digamos, de que los tratamientos avanzan, puede producir esto, ¿no? Digamos, que exista una supervivencia en el paciente, pero no necesariamente en una reducción del tamaño, pero sí, digamos, que exista alguna necrosis tumoral, entonces, bueno, la necesidad de imágenes en tratar de encontrar diferentes herramientas. La conclusión es que no tenemos, obviamente, los ojos del patólogo y de que sí, cuando trabajamos o creemos que debemos hacerlo de manera conjunta, y la recomendación es que sí, digamos, deberían, digamos, estos pacientes estudiarse en algún centro de imágenes que estén, digamos, acostumbrados o que reciban un volumen importante. Sabemos que las imágenes, digamos, uno puede tener diferentes centros diagnósticos, pero no todos los radiólogos, ¿sí? Están acostumbrados o están avesados a ver lesiones tumorales de partes blandas, así que esa sería otra cosa a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Hola. We want to invite the next speaker, Jonathan Tren. He is PhD, a medical doctor dedicated to research in sarcoma in the University of Miami, and he will talk about new strategies in retroperitoneal sarcoma. Thank you, doctor. Thank you. Thank you for the opportunity to discuss. This is the wrong presentation. This is for later. Okay. Okay, thank you. Oh, okay, okay. That's my error. Sorry about that. We're discussing retroperitoneal sarcomas, so can be, yeah. So what are the retroperitoneal sarcomas? Well, most commonly we think about liposarcomas.
Can be well-diff solely, can be combination well-diff, D-diff, can be well-diff and D-diff all mixed together. We also think about leiomyosarcomas as well as solitary fibrous tumor, inflammatory myofibroblastic tumor, metastatic tumors, as well as some non-sarcoma entities. Sometimes we see germ cell tumor in the retroperitoneum as a primary that's thought to be a sarcoma, but turns out not to be, and these other entities listed here. So let's look at some images. So it's retroperitoneal tumor. You'll look, it seems like it's very close to the renal vein, very close to the IVC. So this ends up being a leiomyosarcoma arising from the renal vein, not an uncommon location in the retroperitoneum. Here's another tumor. I think we can all recognize this one. This is one of those examples of where radiology is almost diagnostic as a liposarcoma, in this case, a well-differentiated liposarcoma. Here's another one. This is a leiomyosarcoma arising from the IVC, and we see these sometimes, and they can be very aggressive, have a very high metastatic potential. In this case, this tumor actually invaded up into the right atrium of the patient. So this is a very aggressive situation where we generally advise chemotherapy very, very quickly, unless the patient's unstable. Here's another example of a retroperitoneal sarcoma. In this case, the features are a little different. You'll notice that it's more homogeneous. There's no necrosis on imaging. And so this one ends up being a solitary fibrous tumor. So how do we manage retroperitoneal sarcoma? Well, there's always going to be histologic caveats, as Dr. Hendy mentioned earlier in our management of sarcoma patients, but there's also some general principles that I'd like to discuss today in terms of chemotherapy, surgery, radiation, and select use of interventional radiology procedures. So I'm a medical oncologist, so I can't help myself but discuss chemotherapy. Chemotherapy plays an important role in patients with retroperitoneal sarcoma, especially if you extrapolate from the extremity data that Dr. Hendy showed earlier, showing decreased recurrence rates, overall survival benefit when patients get chemotherapy, in addition to surgery plus or minus radiation. Now we have the STRASS study ongoing, and will that answer whether chemotherapy has a role in retroperitoneal sarcoma or not? Maybe, maybe not. A type of study like this is going to have inherent selection biases because patients will be randomized to either chemotherapy or no chemotherapy. And so some centers will only select patients who have low risk of recurrence, patients who they would be comfortable giving placebo to or no chemotherapy to with a retroperitoneal tumor. And then there's also going to be some biases for the centers that choose to participate in the study. The centers that are participating in STRASS-2, most of those will be comfortable not giving chemotherapy to a higher grade tumor, or they may be more selective in who they put on the study in terms of the lower grade retroperitoneal sarcoma. So I'm very interested to see the results of STRASS-2, we all are, and we're also interested in discussing some of the caveats and the biases in that type of study. An important concept in chemotherapy when we're discussing retroperitoneal sarcoma is kidney function. One of the agents we use, particularly in some of these tumors like liposarcomas in the retroperitoneum, some of the other sarcomas, not necessarily leiomyosarcoma, but some of the other sarcomas, we use ifosfamide as a component of our chemotherapy. Ifosfamide is very difficult and challenging to give to patients who have one kidney. We end up using lower doses, or we end up using a prolonged infusion, which may have less efficacy in some studies. So anytime at multidisciplinary conference, when we're discussing resection of a retroperitoneal tumor, we have to think ahead. Is chemotherapy with ifosfamide going to be in that patient's future? If it is,
then it might be better to give it up front rather than try to give it post-nephrectomy. So that's an important issue. And then the other issue about nephrectomy is some patients will then have elevated creatinine, 2.0, have decreased GFR, and may not be eligible for clinical trials, which are exciting for dedifferentiated liposarcoma in terms of MDM2 inhibitors, CDK4 inhibitors, so we have to be a little cautious with the chemotherapy. Now, what about other modalities, localized approaches such as surgery? Also, I think, I'm not a surgeon, and feel free to speak up if you're a surgeon here, but I see some controversy and some different approaches in the retroperitoneal surgeries. This has been discussed sometimes at CTOS, sometimes at ASCO, other venues, but some centers will perform a multivisceral en-bloc resection, removing spleen, kidney, blood vessels, and other organs, some pancreas that might be touching the tumor. And then other centers will do a more focused resection. For instance, for a dedifferentiated, well-differentiated liposarcoma, a surgeon might resect the well-differentiated component with a rim of, might resect the dedifferentiated component with a rim of well-differentiated liposarcoma, and maybe purposefully leave some of the well-differentiated liposarcoma behind in order to avoid morbidity. For instance, I had a patient who had one of these retroperitoneal pelvic liposarcomas, and the well-differentiated component extended into the inguinal canal. And at a major sarcoma center in the US, this young 30-year-old patient was offered an orchiectomy as part of an en-bloc resection. Well, he sought a second opinion, and the DDIF had already been resected, so we just elected to offer observation of the well-differentiated component, doing CT scans fairly regularly. And that was about 8 years ago. And the well-differentiated component has only grown maybe 3 millimeters in an 8-year period, and he's able to avoid an orchiectomy. So sometimes observation or doing nothing might be the right treatment in some patients. Now, what about radiation therapy? STRAS-1 was looked at radiation, and certainly there's also some discussion about the modality, the type of radiation used in STRAS-1. And then some of the newer agents, some centers are using MRI-based guided radiation therapy called Meridian. Proton therapy is new. And so some of the newer radiotherapeutic approaches might have a role, even though STRAS-1 didn't support the use of radiation in retroperitoneal sarcomas in general. I think most of us would not recommend radiation post-operatively in general. There could be a boost in some area, but it's difficult, challenging to do. Now, what about intraoperative radiation therapy? This kind of comes and goes in waves. It's very popular for a while. Brachytherapy is very popular for a while. And then it fell out of favor. And so now there's some modalities that are new that we're looking at Sylvester, University of Miami. And one of those is called a Civasheet. So this is hot off the press. We just published a series of patients with sarcoma who had surgery plus or minus external beam radiation therapy. And then we use Civasheet as a boost. And this is from one of our new faculty, Dr. Crystal Selden. So what is Civasheet? So Civasheet is, like its name implies, it's a sheet, a two-dimensional sheet, like a sheet of paper. And on one side, it's coated with a filament that does not allow radiation to pass. On the other side, it has palladium-103, which administers radiation therapy at not a very deep, like 3 to 4 millimeter penetration. And so this can administer unidirectional radiation, almost like intraoperative radiation therapy. And it can be used in patients that have already received external beam radiation in that area. Civasheet can be applied. So we reported the first 10 cases of use of Civasheet in sarcoma patients.
And so we looked at, from our tumor board, we selected patients for this study. Patients received an average of about 47 gray with a penetration of about 5 millimeter. So this is just an example looking at the imaging on the far left. You can see a recurrent dedifferentiated liposarcoma on the left psoas muscle. And then in the middle panel, what we see are these dots where there are, I don't know if I have a pointer. Okay, so here's the recurrent dedifferentiated liposarcoma. And then after resection, the Civis sheet is applied in this area right here. And then this just is some radiation mapping showing the intensity and the amount of grays, the volume that is administered to these areas. It's not undifferent than brachytherapy, but it's a lot more controllable. There's less user dependency, and it's unidirectional. And so we treated 9 patients. One of the patients was treated twice, and we followed them for almost 30 months. 4 tumors were retroperitoneal, which is the topic of today. There were some extremity tumors, and I have to say the extremity tumor patients had a lot of toxicity from this approach. So we've stopped using Civis sheet on extremity tumors, but we are continuing to use them in select patients with retroperitoneal sarcomas, often liposarcoma, dedifferentiated liposarcomas. So here's another example of a patient. This is a patient that had ultrasound done. I don't know if anybody notices, but this is a little baby in the uterus. And during her ultrasound, a soft tissue mass was found. It was biopsied at an external facility, found to be a spindle cell sarcoma. They were discussing a complicated surgery with en bloc resection, possible abortion of the child. And so came to us for a second opinion. Our sarcoma pathology team took a look at it and in fact found that it was an inflammatory myofibroblastic tumor, translocation negative, with no malignant features at all, 0 mitoses, no necrosis. And so we talked with the patient and elected to observe. And so the patient carried the baby to term, had the baby without complications, and then once recovered postoperatively had the inflammatory myofibroblastic tumor resected. And that was about 9 years ago, and she's doing great. She's had another child since then. So observation is sometimes the best treatment depending on the histology. I'd like to thank the sarcoma team back at Sylvester, and I'd like to thank all of you for hanging in at the last day of the meeting to listen to some sarcoma presentations. And thank you for inviting me to talk on the topic. Thank you. Thank you, Jonathan. So questions for the speakers, Mauricio as well. Any question? Mauricio, in your experience, how are you following those osteosarcoma patients with some synthetic material, with replacement in the bone, for instance, with these artifacts that are with MRI? How are you avoiding this? Bueno, tenemos algunas secuencias que tienen, que son cuando hay un material protésico y que permiten la evaluación de los tejidos blandos y reducen significativamente el artificio que producen, sobre todo las prótesis, en aquellas resecciones, por ejemplo, de osteosarcoma y eso. Esas son secuencias actuales, en general tienen que ser equipos, pueden ser de 1.5 Tesla o 3 Tesla, pero ha habido una mejoría notable en las imágenes en aquellos pacientes con algún tipo de material protésico en resonancia magnética. Porque la tomografía, si bien existen tomografías con reducción de artificio, digamos, en aquellos pacientes postquirúrgicos, no aporta mucho, salvo en aquellos
sí en los osteosarcomas donde uno busca tal vez la presencia de calcificaciones y eso como signos de recidivo. Pero sería un complemento en general de la utilización de resonancias con estas secuencias que son para disminuir artificio, junto con TC también con protocolos de reducción de artificio. There is one question here. So another question is for Jonathan. So we know that milademetan was a negative study in comparison with trabectedin in second line in the differentiated liposarcoma. But we have higher expectancies with the new compound from Boehringer in the first line in the comparison with doxorubicin, because we have seen a substantial number of responses, repeat responses in this population. So what is your horizon in the future in the differentiated liposarcoma, especially if this study will be positive? Maybe the mature data will be available in March or in April next year. So what is your thoughts about the future in the treatment? Maybe combinations with other compounds? Yeah, good. I liked your answer. Combinations, certainly. Yeah, we're very excited to see the Brightline data. And you know, the mildametin versus trabectedin study didn't meet the primary endpoint of superiority, but it was active. I mean, there was no doubt that it was active, but trabectedin also has some activity. So I think maybe trabectedin did a little better than expected, and mildametin also may not be the best drug. Maybe the Boehringer drug is better tolerated with not so much myelosuppression. So then the question is going to be, if this is a positive study, you know, what's next? I think there's some centers, particularly in the US, that use doxorubicin plus ifosfamide as frontline. Is a MDM2 inhibitor superior to doxorubicin ifosfamide? Probably not in response rate. You know, maybe survival, there's no difference, particularly in frontline. So I think the question may come down to sequential therapy. I'm not sure that all three could be combined together. And then certainly immunotherapy. We know that MDM2 alters the tumor microenvironment. So combining an MDM2 inhibitor with immunotherapy could be interesting too. So this is more than a question, it's a general comment for both of us. I was thinking specifically in the MDM2 inhibitors, we have seen RECIST responses, but we have seen CHOI responses, and we have CHOI responses with RECIST progression in patients that we had to put out of the study, but they were having clear benefits. So how good should we work to adapt the clinical trial design for a better capture of activity, especially in the new target therapies? Because sometimes we are not even able to measure the real activity of a drug. So I think we should all work together, oncologists, biologists, radiologists, to know what we should expect from that, and of course the regulatory authorities, because usually are they the ones requiring RECIST as a criteria. But I think we should rethink a little bit about this. I agree 100%. I don't think any of us are happy with RECIST. Just to remind everybody, RECIST is a modification of WHO that converts it from 2 dimensions to 1 dimension. WHO was developed I think in the 60s and 70s based on physical examination. WHO was based so that a response could be detected on physical examination. Well, our radiologists have come so far that they can measure responses in tenths of a millimeter. And now most imaging has a functional component, whether that's contrast enhancement or diffusion. So I think that especially with radiomics and AI on the horizon,
I see us hopefully getting away from RESIST and finding better response criteria, because the patient you're describing that had a response by CHOI but had RESIST progression, we saw all kinds of patients like that on the initial GIST studies, and they all eventually became responders. Okay, we are moving to the case. Gemma Aguil will present. Hello, I will present the case. It's a soft tissue sarcoma. I am going very fast because I want to kill me. I show this case because not only the seriousness, but also is there a health insurance complication, and is that complications that stop the planning treatment. And this case is about a 46-year-old woman. In September 2017, she presented and then diagnosed of breast cancer stage 2B, hormone receptor negative and HER2 positive. After that, she received mastectomy, and after that, she received doxorubicin plus cyclophosphamide, subsequent paclitaxel, and later radiotherapy, later trastuzumab, only for 6 cycles because due to health insurance problem. In September 2019, she came to my office. It was the first time I saw her, and she told me 6 months before I saw her, she presented the tumor in her left arm, and that tumor, she performed a biopsy, and that biopsy was a type of mesenchymal proliferative, but without atypical cells. It's important to say that. She had an MRI that showed a tumor of approximately 7 by 7 by 10 centimeters without a slight peripheral swelling, compatible with neoproliferative process. I don't know, doctor, do you have any comment? Que es una lesión muy heterogénea con edema perilesional, lo que sugiere, no sé si un comportamiento tal vez agresivo, pero por resonancia, cuando uno tiene una lesión grande, heterogénea con edema perilesional, ya tiene que tener cuidado. Sí. Well, she had abdominal, pelvic, and thorax TC, and bone scan without evidence of disease. At this point, I would like to ask you, at the panel and the audience, what would you have done? Insist in new biopsy, or radiotherapy, neoadjuvant treatment, or surgery? I don't know. A pathological review. I mean, Yes. with this diagnosis of mesenchymal Yes. entity, Without you atypical cannot take cells, any- it's very... So- Yes. Well, unfortunately, the patient was underwent an amputation, despite the fact I prescribed a new biopsy, but the patient advised another hospital, but the cover didn't cover the biopsy because the medical insurance, and it was the multiple factors, bad luck, bad health insurance, bad luck because we started in pandemic time, and bad health insurance, and she started bleeding profusely. The amputation was in March 2020, 7 months later, and the pathological report was 2 months later. That was the pathological report. It was undifferentiated sarcoma epithelioid. That's an unusually diagnosis, and I recommended a review of the pathology. I don't know if any pathology in the room, it was any comment. It's in the slide. Say, well,
immunohistochemistry, cytokeratin negative, GATA3 negative, actina negative, desmin negative, and INI1 positive. And the finally report was pleomorphic indifferentiated sarcoma. I don't know if any comment? No? Okay. No? Oh, hello. Maybe I'm a little bit confused because previously it said epithelioid Yes. undifferentiated sarcoma, but maybe the pathologists refer to the morphology because when you have undifferentiated sarcoma, you can say that the cells are epithelioid just to orient a little bit. But if it was talking about the epithelioid sarcoma per se, it should be INI1 negative, not positive, because cells are usually positive, and epithelioid sarcoma loses the INI1. So it's, but if it doesn't express any marker, you can call it undifferentiated pleomorphic sarcoma from Yes. my point of view, if you don't have further molecular biology tests Yes. to perform. But, okay. Yes. Was that tumor on the same side as the breast cancer? This is the left cancer. Same. Breast cancer was left and the Same. and the same. Yeah. So you have to wonder, is there some type of relationship between the breast cancer and the sarcoma? Yes. For instance, radiation therapy Yes. maybe there was some scatter that resulted in a Yes. sarcoma, or a predisposing condition like a Li-Fraumeni syndrome. Yes, exactly. Okay. Due to the time after the surgery and the patient decision, it was about 9 months about the surgery, and the patient was depressive about the amputation, with reach and follow-up, strictly follow-up. Unfortunately, in December 2020, she had a spread of her lung, and we discussed the case in MDT to insist a new biopsy of her lung to define the origin of metastasis, breast versus sarcoma, or chemotherapy for breast and sarcoma regimen, for example, docetaxel plus gemcitabine, or another regimen. What do you suggest? Because it was... No. Nadia? So were there multiple nodules or just the one you have shown? Yes, it was a multiple, Bilateral, but resectable? the more the nodule there was the bigger. It's accessible to a biopsy. I mean, it is true that the breast cancer also had risk because it was a HER2-positive tumor, but for this bulky sarcoma, I think it's the sarcoma. And if in this patient the new biopsy is going to take 1 year to be Yes. performed, Yes. I would assume it was disease. If the pulmonary nodules are not resectable, because there was 1 year before Yes. the diagnosis. So there was more than 1 year of interval, so Yes. local treatment could have been an option if technically possible. But in this case, I would have started any kind of chemotherapy, probably gemcitabine based. Gemcitabine dacarbazine maybe. Yes. Well, unfortunately, we are staying in the pandemic time, and she couldn't be done the biopsy, and she started with docetaxel plus gemcitabine, and she presented partial response for 9 months. After that, she presented progression in lungs in February 2022, and well, I pass. Well, do you propose new biopsy or started with ifosfamide, pazopanib, or trabectedin, or another?
mean, I would have done the biopsy the first time, so I guess I would still do the biopsy. But if it, like Nadia said, it's almost certainly the sarcoma. Okay. I mean, that's the highest probability. And then, I mean, we would do an anthracycline, probably doxorubicin ifosfamide. Yes, because she with the breast cancer do anthracyclines. Yeah, it's a different cancer though. Yes. Well, finally, sorry, Nadia? Finally, in December 2022, she underwent the lung biopsy, and the biopsy was metastasis from sarcoma. Pleomorphic sarcoma was confirmed with immunohistochemistry, and well, we started with pazopanib in March 2023, but in August 2023, 6 months later, she presented a new lesion in her right arm and progression in her lungs. Yes. In September 2023, she started ifosfamide. Well, to summarize, the case was affected by medical insurance issues, the ongoing pandemic, and the patient's financial limitations. It's important to know the lack of genetic evaluation, considering the patient's histories of breast cancer and sarcoma, and an ideal and academic setting, genomic tumor profile would be recommended. In spite of all this, the patient started painting in 2019, and she's not giving up. She's very hopeful and resilient. So thank you very much for your contribution, and we are moving to the next block in a non-stop way. So please, the following moderators, chairs. ¿Y eso yo? ¿Quieres que... A ver.